Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte nuevamente en esta tercer cápsula. Hoy tenemos un tema verdaderamente que tú que me conoces, que nos conoces en el despertar de la conciencia, nos apasiona a los tres. Somos firmes convencidos del tema que tenemos el día de hoy, porque desde cada una de nuestras especialidades, este tema es por demás relevante. Es uno de los temas más enriquecedores, pero también se vuelven apasionantes porque va más allá de lo que nuestra mente pueda creer. El día de hoy vamos a hablar de la terapia de regresión a vidas pasadas, especialmente en algo que casi nadie conocemos, que es vida entre vidas. Y cómo sí te puedes ir en el momento que tu alma pactó todos los acuerdos que tienes que ejecutar en esta vida. Hoy tenemos a una persona que es un especialista y certificado por la escuela de Michael Newton. Es Ricardo Monés y Ricardo realmente ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar en este proceso de vida entre vidas y regresiones a vidas pasadas. Es terapeuta de regresión espiritual y vida entre vidas y de regresión a vidas pasadas e hipnoterapeuta. Certificado por las dos mejores escuelas que hay de regresiones a vidas pasadas, de Newton Institute, que es del doctor Michael Newton, fundador y pionero de la regresión a vidas pasadas, y también por Past Life Regression Academy de Londres, Inglaterra. Ambos certificados él los tiene y después de esta certificación ha comenzado a trabajar ya con personas aquí en la Ciudad de México, basado en todos estos conocimientos que de alguna manera él adquirió. Es un apasionado, ama todo este concepto de la espiritualidad. Es un hombre que ha tenido un grado académico totalmente como el nuestro, es ingeniero y que dedicó toda su vida a un trabajo completamente relacionado con el terreno que no es espiritual, pero cuando conoció este tema, comenzó a ver lo que su alma había venido a hacer aquí. Y entonces se apasionó, lo estudió y ahora es uno de los pocos terapeutas certificados en México para hacer este tipo de regresiones a vidas pasadas y vida entre vidas. No les voy a decir más, quiero que lo escuchen. Y Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantados de tenerte aquí. ¿Y qué te Bravo, parece? Ricardo, gracias. Si El agradecido soy yo. ¿Qué te parece, Ricardo, si nos empiezas a platicar un poco sobre cómo llegas aquí a hacer regresiones? Como desde que te conocí, y quiero decirle a las personas que nos escuchan, yo ya viví una terapia de regresión con Ricardo y fue espectacular, de verdad, fue más allá y superó mis expectativas, verdaderamente impactante para lo que yo iba a trabajar y lo que yo viví. Pero Ricardo me platicaba desde que lo conocí que, bueno, su vida era completamente el trabajo completamente ortodoxo hacia un ingeniero que toda su vida trabajó en lo que realmente le gustaba también, que es la ingeniería, pero cuando descubres este tema, ¿cómo llega tu vida, Ricardo? ¿Cómo llega esta inquietud de estudiar en una de las escuelas más grandes y prestigiadas que existen en el mundo, en Londres, Inglaterra, de regresión a vidas pasadas y vida entre vidas? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un honor y es un placer platicar de esto. Siento que parte de lo que ahora tengo que hacer en mi trabajo de terapeuta es también comunicarlo. Así es que ustedes me dan la oportunidad de que la gente sepa que esto existe y que se puede. Me apasiona y me encanta. ¿Cómo llegué a esto? Voy a tratar de hacerlo muy breve. Yo, como dijiste, soy ingeniero dedicado 100% a temas de tecnología. Y los últimos, pues, más o menos como 15 años, fui como un títere llevado de la mano por seres espirituales de luz que me fueron poniendo diferentes cosas en el camino que no había forma de no darse cuenta de que esto es lo que querían que yo hiciera. Fue maravilloso. Yo empecé a despertar de varias formas, nada que tuviera que ver con las regresiones, empecé a darme cuenta que era un espíritu, empecé a meditar, empecé a entrar un poquito a todo el terreno del despertar de la conciencia, y durante ese camino yo pedía, y de veras lo manifestaba en meditaciones, yo quería conocer la misión de mi alma,
no de mi vida, porque mi vida ya estaba bastante avanzada en cuestión de visión. Lo que hacía yo lo decidí desde muy chico y eso siempre hice, pero de mi alma. Y lo manifesté hasta que de repente las cosas empezaron a aparecer. Primero aparecieron un par de libros de Brian Weiss, muy conocido, ¿no? Sobre regresiones. Mucho. Me capturó, sin embargo, no me enloqueció. Sí, dije, me voy a seguir leyendo de esto. Y de una casualidad preciosa o causalidad, porque no existen las casualidades, me llega un libro en un aeropuerto. Yo no compro libros en los aviones porque yo leo en internet, en mi teléfono, pero mi mujer me dice, ven, acompáñame a comprar un libro en el aeropuerto, y veo un libro que se llama El viaje de las almas, ahí, y lo tomo por atrás, leo la parte de atrás, sin dudarlo lo compré, lo empecé a leer en el avión, iba de vacaciones con mis hijos, y eso que les digo fue hace como 8 años. Y estando en las vacaciones, ¿cuánto está uno de vacaciones? Una semana, a la mitad de la semana, junto a mi familia en un terracita, les digo, a partir de ahora que regrese a México voy a empezar a preparar todo, yo voy a ser terapeuta de regresión a vida entre vidas. Todos mis hijos ya me habían oído hablar de reencarnación y cosas que pues, no eran comunes. En la infancia mía y la de mis hijos no era común. Y eso ya lo conocían, pero de repente digo, voy a dejar todo lo que voy a hacer y voy a hacer esto. Bueno, yo creo que dijeron, mi papá enloqueció, pero se dieron cuenta que fueron, a partir de ese momento, conseguí con quién tener una terapia. Tuve la suerte de un profesor de Barcelona del Instituto Michael Newton que vino a México y yo fui su consultante. Conseguí una escuela de Inglaterra que estaba mandando un profesor por primera vez en la historia, fíjense, por primera vez una escuela de Inglaterra mandaba un profesor para hipnosis a México y me cae la invitación y me llevó 1 año la hipnosis, 2 años la regresión a vidas pasadas, y lo que yo quería, por lo que empecé, es regresión a vida entre vidas. Después de 3 años, el Instituto de la Academia en Inglaterra me aceptó con la preparación que ya tenía. Me fui a Inglaterra, me certifiqué, regresé. Trabajé ya mucho tiempo, ya llevo más de 3 años siendo certificado, pero yo quería ser certificado por el Instituto Newton, que es el que creó todo esto. Hace 2 años me aceptaron después de todos los casos que ya había visto y fui, y sí, gracias a Dios soy el primer mexicano que se certifica en las 2 mejores escuelas del mundo. Y no lo digo presumido, lo digo porque eso me da mucha tranquilidad de que sé que estoy haciéndolo como se debe. Y entonces eso me tiene, imagínense, algo que planeé hace 8 años leyendo un libro en un avión. A partir de enero de este año, le comentaba a José Luis, solo esto hago. Renuncié a mi trabajo, me jubilé, todo sucedió. Y no lo pude haber decidido yo solo. O sea, todo esto ha sido totalmente guiado. Así es. Oye, y nada más para complementar un poquito esta pregunta, porque también me gustaría que nos los aclararas, porque tocaste algo que es muy interesante para mí. Yo aquí trabajo mucho con mensajes de Brian Weiss y los mando a leer libros de Brian Weiss. Y ahora, desde que te conocí a ti, antes me llegó el libro al igual que a ti, antes un paciente mío, muy querido, me regaló el libro de Michael Newton, El viaje del alma, y de alguna manera... ahí me empezó mi inquietud y después llegaste tú y dije, no, esto es como anillo al dedo lo que yo quiero. Pero ¿por qué no nos señalas algunas diferencias que tú hayas encontrado como experto entre Brian Weiss, que todavía vive, y Michael Newton, fundador original de las técnicas más fuertes de regresión a vidas pasadas? Es curioso, muy brevemente sí que te digo, porque inclusive creo que hay similitudes. Si ustedes leyeron los libros o alguno de los de Brian Weiss, él describe cómo él encontró el tema de la regresión a vidas pasadas un poco accidentalmente. Él regresaba a pacientes a su infancia, pero de repente estaban en otro lugar y él mismo empezó a decirse, una vez está bien, pero cuando empezó a ser repetitivo, hasta que se dio cuenta que esa era la nueva verdad que él tenía que entender, hasta que se atrevió a darlo a conocer, ¿no? Con todo el riesgo de un psiquiatra hablando de esas cosas. A Michael Newton le pasó algo parecido. Michael Newton era psiquiatra, ya era regresionista a vidas pasadas, pero de pronto los pacientes o los consultantes se le iban a un lugar que no era ni esta vida ni otra, sino decían, no tengo cuerpo, soy una luz, estoy flotando, me siento en las nubes. Y entonces le empezó a pasar varias veces hasta que empezó a decir, esto no puede ser casualidad que diversas personas tengan experiencia, hasta que se dio cuenta y entonces empezó y se metió en los últimos 25 años de su carrera a
hasta que murió hace 2 años. Tuvo más de 7,000 casos y el nombre de Vida entre Vidas es de él, digamos. Él fue el que descubrió, o más bien diseñó la técnica basada en la regresión a vidas pasadas para ir a recordar ese periodo de tu vida como alma en un lugar que no eres cuerpo, no tienes cuerpo, no hay físico, eres un alma, que todo el mundo sabemos que existe, pero él nos enseñó a muchos como a mí a llevar a los pacientes a que lo experimenten a través de la hipnosis, a que lo vivan en carne propia, porque hay muchas formas de saber tus vidas pasadas, hay muchas formas de saber tu misión de tu vida, pero esto es totalmente vivencial. Tú experimentas, contactas a tus guías, tú, no te lo dice un canal, no te lo dice alguien que lee registros akáshicos, o yo no sabía que se podía con las cartas astrales, eso es información que tengo de hoy, pero aquí tú lo vives. Entonces el doctor Newton diseñó todo el procedimiento y creó la forma de aprender. Entonces hay muchas similitudes entre los dos. Ahora, ¿por qué a mí me apasiona más Vida entre Vidas y no lo que Brian Weiss hace? Es porque el objetivo es diferente. Los dos son, creo que, terapias preciosas, pero el objetivo de cada una de las dos es diferente y si quieres, durante la plática lo iremos viendo, ¿no? Perfecto. Pili. Muy bien. Oye, sí, es que estoy de verdad encantada, extasiada con el Ya tema se porque está me yendo a una fascina. vida pasada, seguramente. Me fui, Ya me fui, me conozco a fui. Pili, ya estaba viajando. ¿Sabes Oye, qué? Pili, Sí, me ya somos conoces. dos. Ya somos dos, yo también. Sí, me conoces. Justo estaba yo en este tema y me fui, dije, ok, entonces cuando viene todo esto, es que además, como tú dices, todos tenemos una carrera profesional que no necesariamente tiene que ver con esto y nos fuimos preparando porque fuimos encontrando este camino. Cuando yo descubro constelaciones familiares en mi vida, a final por ahí del 98, 97, claro, me apasionó y dije, yo de aquí soy. O sea, no me preguntes cómo. Lo mismo que dices tú, efectivamente ahí estaba yo y dije, de aquí soy y yo estudio porque estudio, ¿no? Y ahorita que José Luis hablaba de la abuela, yo me fui pensando en mi abuela y de dónde venía todo esto en el linaje de las mujeres. Efectivamente, el alma nos habla. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo de escucharla porque la mente, el ego siempre nos ha atrapado para decirnos lo que hay que hacer, hacia dónde tenemos que, el deber ser, ¿no? Entonces es muy, muy rico poder saber que no solo tiene que ver con los registros akáshicos, sino que además en estas regresiones tenemos la posibilidad de ver vida entre vidas, pero yo no quisiera adelantarme y quisiera que nos platicaras porque a veces hay un poco de temor en una terapia de hipnosis para una regresión. De Entonces, acuerdo. quisiera que nos platicaras cómo se vive este primer encuentro para una regresión a vidas pasadas. Correcto. La parte de la hipnosis que hacemos nosotros, hipnoterapia, no es hipnotismo de televisión que sí existe, ¿no? Un cuate truena los dedos y 10 personas bailan y luego no se acuerdan que bailaron. Esto es totalmente diferente. La hipnosis terapéutica es simplemente ayudar a que tu mente consciente, con la cual trabajas todo el día, con la cual vives todo el día, esa mente que hay veces inclusive queremos parar y no podemos, ¿no? Muchas veces, tratamos de relajarla. ¿Y cómo la relajamos? A través de relajación, primero física y luego un poco mental a través de, yo los ayudo. La primera parte de la sesión, que puede llegar hasta ser 1 hora, ellos solo me escuchan y yo los hago ir a lugares bonitos, imaginarse cosas bonitas, visualizar cosas tranquilas y cada vez más con relajación física y relajación mental van llegando a un momento como si se fueran a dormir. De hecho, el estado mental que se requiere para recordar una vida pasada es el mismo como exactamente en el momento antes de caer dormido. ¿Entras Entonces, en una onda específica, sí, Ricardo? Beta, es un gamma, estado que se llama teta, ¿no? teta, ok. Mental, que es donde ya la persona, ¡pum! De hecho, es muy fácil. Si esto lo hacemos en la noche, por ejemplo, si hay gente que me dice, oye, yo no más puedo en la noche. Perdón, yo no puedo en la noche porque te vas a quedar dormido, porque ya están cansados del día y es facilísimo que se queden dormidos. Y si se quedan dormidos, pues no trabajamos. Entonces, en esa hora que ellos están oyéndome, lo único que sucede es como si estuvieran leyendo un libro. Si tú te concentras en un libro y estás tan concentrado en el libro, dejas
de sentir tu alrededor. A lo mejor tienes un perrito que está ahí corriendo y medio quiere comer y si el perro empieza a brincarte en la pierna, por supuesto, le vas a tener que dedicar atención. Dedicas tu conciencia al perro y lo vas a hacer caso. En mi caso así es. La persona nunca pierde la conciencia del lugar en el que está. Si así lo hiciera, yo sería hipnotista, pues le trueno los dedos, me ahorro la hora de trabajo, nada más que después no hay trabajo. Y lo que yo necesito después de que la persona está relajada es que recuerde una vida pasada y que me la platique y que sea una conversación. Entonces, si yo hiciera ese trabajo de hipnotismo, no habría ese trabajo de interactuación conmigo. Entonces, yo lo único que hago es lo relajo, o la relajo. Pero ella está consciente de todo. De hecho, pasa que en una sesión a la persona, a lo mejor vas a decir, suena feo, pero deja muy claro el mensaje, le dan ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque está en un lugar acostada, a lo mejor lleva 2 horas y le dan ganas de ir al baño. Y es facilísimo. Yo hago un pequeño procedimiento donde la persona medio despierta, me refiero, siempre está consciente, ella sabe que está en mi consultorio, ella me dice, necesito ir al baño, o sea, si estuviera dormida no pasaría eso, la acompaño al baño, la dejo en el baño, regresa, en 3 minutos vuelve a estar en el estado en el que yo la había dejado antes, no pasa nada. Porque la hipnosis es eso, es como nada más distraer tu mente consciente, enfocarla en lo que queremos que se enfoque y ahí la mantenemos. Y ahí hacemos que la vida pasada se recuerde. Una vez que la vida pasada se recuerda, no hay forma de que despierten por su gusto, porque están tan metidos en la historia que ellos saben que están en mi consultorio, saben que están acostados en una cama, pero están sintiendo otras cosas, están sintiendo otras pasiones, otros dolores, otros gustos, y entonces no sé, si alguien abriera la puerta del consultorio y hablara fuerte, por supuesto la persona se levanta y dice, se sale de su experiencia del trance hipnótico, que es como se llama, se sale y vuelve a estar con nosotros. Pero no hay ni... ¿Por qué les da miedo? Porque sienten que pierden la conciencia. No, nunca la pierden. Saben que están ahí, están por su gusto. En el momento que no quieran podrían decir, ¿sabes qué? Esto ya no me gustó y me paro. Nunca me ha pasado, ¿no? Pero ellos podrían decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, me paro, ¿no? Nunca. Hay personas que dicen, es que si en la hipnosis a lo mejor me quedo ahí, luego en ese sueño, en el viaje. No, porque el despertar es tan fácil como 1, 2, 3 y ya estás 100% aquí y la mente es así, ¡pum!, obediente, ya estás aquí. Claro. Se me despiertan medio como borrachitos, pues sí, porque estuvieron 4 horas en ese estado de trance, entonces volver a conectar los reflejos, los sentidos, nos lleva un rato. Es parte de mi trabajo, es quedarnos hasta que la persona esté lista para irse a su casa. Pero no hay ningún riesgo de ningún tipo, no, ni siquiera en las experiencias que van a vivir hay riesgo. Puede ser que haya sentimientos difíciles que a lo mejor no quieren recordar, pero yo les explico que si salen, es porque sus guías están decidiendo que ese es el sentimiento que a lo mejor es el que va a dar la solución a la sesión. Entonces, eso se los explico antes, los tranquilizo de que si sienten algo incómodo, es por algo fueron a verme, porque pues, es parte del proceso de sanación que van a tener que llevar. Y ya con eso normalmente, sí, a lo mejor se acuestan un poco preocupados, pero la realidad es que no pasa nada. Ricardo, me gustaría preguntarte, yo la verdad es que, bueno, como José Luis y con mi mamá, estoy fascinada, de verdad no te puedo explicar, porque además ellos no me van a dejar mentir, y la gente que nos vea, yo siempre recomiendo una película que se llama Nuestro Hogar, justamente como para que puedan entender más o menos qué onda con el alma, con este plan que hacen, para que puedan entender el tema de su carta astral y su misión de vida. Ya luego lo platicamos bien, pero bueno. Una de las preguntas que te quiero hacer justamente de este tema de regresiones es un poco como para alimento de la mente. ¿Por qué en este estado teta logramos traspasar? Se me hace fascinante, o sea, ¿cómo carambas yo aquí en este 3D, en esta encarnación, puedo conectar con una memoria de vidas pasadas y además me dan ese permiso? Ya. Yo no soy psiquiatra, ni tengo que ser psiquiatra para lo que hago, ¿no? O sea, Michael Newton sí era, y él sí se metió mucho a entender eso, y en sus libros habla, y él dice que hay, además de la mente consciente y la mente inconsciente o subconsciente,
Él habla de una supraconsciente. Ujú. Entonces, hoy todo el mundo sabemos que nuestros recuerdos de estas vidas, nuestras creencias, están en el subconsciente. Están en ese lugar guardados donde surgen cuando hacemos algo para que surjan o cuando olemos un aroma y nos recuerda el perfume de mi mamá. No sé, esos Sí. disparos de la mente subconsciente indican que hay recuerdos que están muy guardaditos en la mente subconsciente. Brian Weiss y Michael Newton coinciden en que los recuerdos de las vidas pasadas también están en el subconsciente. Nosotros les llamamos memorias del alma. ¿Qué significa? Que cuando alguien muere, esos hechos más significativos de cada una de sus experiencias en un cuerpo se van conservando y se quedan con el alma como memorias del alma. Pueden ser memorias inclusive físicas. Hay personas que recuerdan dolores o tienen dolores y no saben qué son y pueden venir de una vida pasada. Hay muchas experiencias de niños que tienen marcas de nacimiento, pero muchas. Hay libros de estos de Ian Stevenson, tiene más de 200 casos comprobados de niños con una de las cosas eran marcas de nacimiento, en su vida anterior murió y tiene la marca en esta vida. Quiere decir que la memoria no solo es del alma, digamos, espiritual, sino también podría ser física. Esas memorias mueren contigo y algunas, y las que más carga tienen, más se quedan, es decir, quizás las más dolorosas, quizás las que no solucionaste, se quedan contigo, o quizás momentos que ya tienes superados, porque eso te lo traes. Y entonces esas memorias las tiene la persona. Y lo que hacemos con la hipnosis es llevarlo a un momento donde, ¡pum!, hagamos que surja, como oler el perfume que te va a recordar a tu mamá de manera automática. Hacemos un pequeño truco de engañar a la mente, de decirle, a ver, en este momento quiero que vayas a recordar cuando el perfume de tu mamá, la primera vez que lo oliste, ¡pum! Y en estado de hipnosis, eso existe. Olvídate regresión. Eso alguien que te quiere llevar a un trauma de tu vida presente, eso hace. Te lleva a recordar el momento donde lo viste por primera vez y tú dices, yo no tengo memoria infantil, y qué casualidad que en ese momento sí vas, están ahí las memorias. Aquí la diferencia es que vamos a un hecho que es de otras vidas y la memoria se acuerda igualito que el perfume de tu mamá, igualito. Michael Newton dice, para terminar la pregunta, que la vida entre vidas, la memoria de vida entre vidas está más profunda. Y no todo mundo ni siquiera la recuerda en una vida normal. Claro. Entonces, para eso, de hecho, nos exige una hipnosis mucho más tiempo. La hipnosis de vida entre vidas puede ser hasta 1 hora y media. Y nos exige una sesión preparatoria de vidas pasadas para que la gente procese todo el tema de la hipnosis, se le quite cualquier miedo que pudiera haber y entre más profundo en la segunda vez para poder rescatar las vidas pasadas. Y ahí entra la última parte de tu pregunta. A todo mundo nos dan permiso de recordar las vidas pasadas. Las vidas pasadas nunca he visto que no. No tengo yo ningún caso que no la recuerden. Sí hay gente que no logra entrar, pero es más por cuestión de hipnosis. No para su mente, está preocupado, no está convencido. Entonces, como la hipnosis no es magia, yo no le puedo hacer que caiga hipnotizado mágicamente. Hay personas que el 5% dicen de la población, es más difícil de hipnotizar. Entonces, en las memorias de vidas pasadas, yo no tengo casos que no se los dejen saber. Sí de vida entre vidas. Vida entre vidas, cuando hacemos una sesión preparatoria de vida entre vidas, que si hay tiempo luego lo explico, pero es una sesión de vidas pasadas, para prepararte para tu vida entre vidas, siempre al final le preguntamos al guía que aparece, siempre aparece un guía o dos o varios. Y si quieren después les platico brevemente cómo ve una persona un guía, pero es una persona y tú sabes que es un guía. Pues yo le digo, ¿quién es? No es mi guía. Ah, sí, es tu guía. ¿Cómo sabes? Ah, sí, lo conozco desde hace mucho. O sea, no tienen ninguna duda que están hablando con sus guías cuando están en ese recuerdo. Entonces, siempre la última pregunta de la sesión es, ¿estoy listo para una sesión de vida entre vidas? Y en el 70% de los casos dicen sí. En el 40% de los casos dicen sí, pero, es decir, antes, por ejemplo, si en la sesión de vidas pasadas se trabajó algún asunto, surgió algún asunto, acuérdense que es una sesión preparatoria, la haces antes, una sesión un día y luego la de vida entre vidas. Si ahí surge un asunto que requiera un trabajo
de la persona. Por decirte algo, voy a poner un ejemplo, que de hecho es real, pero una persona surgió un problema de que no podía perdonar a alguien en esta vida y sus guías le dijeron, este problema ya lo traes de varias vidas. Es tú, lo que te propusiste para esa vida es aprender a perdonar y también para esta. Entonces, cuando dijimos, pues estoy listo para una vida anterior, le dijeron, no, trabaja más en el perdón, resuelve el asunto del perdón con tu mamá, le dijeron. Y cuando lo resuelvas, estás listo. Entonces, sí pasa que nos dan tareas y nos dicen, todavía no. Y sí me ha pasado en un par de ocasiones con muchachos jóvenes. De hecho, ya Michael Newton nos dice que no veamos a muchachos de menos de 28 años. Todavía no están listos, todavía no han experimentado suficientes cosas como para que sus guías se las aparezcan, ¿no? Es decir, eso lo tienes que experimentar y después con mucho gusto te ayudo a analizarlo. Entonces, si les dicen, no, todavía no, tú Pero sabrás además, cuándo. ¿qué tareas, no? Porque te están ayudando incluso como a evolucionar un poquito. O sea, si venías a trabajar el perdón y además te están diciendo, no, justo, híjole, qué belleza. Aunque en ese caso particular, la persona se fue muy enojada. Porque él decía, yo no vine a esto, yo vine a vida entre vidas, no que me digas que tengo que perdonar a mi mamá. Decía, pues yo no te lo dije, yo no abro la boca, yo nunca sugiero, yo pregunto y pregunto y pregunto. Se lo dijo su guía y el señor se fue muy enojado porque yo espero que le caiga el 20 tarde o temprano, que ese es el trabajo que le dijeron. Claro, acabas de tocar un tema increíble. Cuando yo viví la sesión contigo, Ricardo, justamente ahorita estaba recordando esa sesión maravillosa que tuve de Vida entre Vidas. Me gustaría ahondar más en ese tema porque para mí fue apasionante. Una de las razones por las que yo fui era para saber algún tema específico de mi misión en la vida y por qué yo había venido a hacer cierto trabajo espiritual a este mundo. Entonces recuerdo perfectamente lo que tú me dices de que te mueres en la última vida, que te recuerdan completamente en esa sesión y te ves cómo te desprendes y cómo te vas yendo. Y en todas las vidas que yo he vivido y en todas las regresiones, la muerte es igualita. Vas viendo cómo te vas separando de tu cuerpo y cómo vas tomando otra forma completamente etérea y cómo te acercas a las luces, ¿no? En mi caso yo veía luces, 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 no te podría describir una forma física de mi maestro, pero yo sabía que era mi maestro espiritual y que me llevaba hacia ¿Tú sabías? Yo me sentía en paz y feliz. Y esto de la vida entre vidas se me hizo tan bonito porque realmente, y a mí me gustaría que le explicaras esta parte a las personas, ¿por qué es tan sanador como lo fue para mí conocer a qué vengo en esta vida y por qué puse acuerdos con personas, acuerdos con situaciones? Porque yo me acuerdo que tú me dejaste una serie de preguntas que yo podía hacer a mis guías acerca de lo que en esta vida yo estaba viviendo, incluyendo ciertos argumentos con ciertas personas y ciertos momentos que viví durante mi vida, en algún momento con alguien en específico, ¿no? Y te los van contestando. Y aquí me encantó porque esta sesión verdaderamente la haces fuera de un cuerpo, o sea, en ningún momento yo vi mi cuerpo físico ni de las vidas anteriores, porque cada vida fue completamente distinto y en algunos me tocó ser mujer y en otros me tocó ser hombre y mi alma ha andado por todos lados, ¿sí? Pero en este en específico me encantó que no había un cuerpo real. Claro. Sin embargo, a mí me ayudó muchísimo a entender lo que yo vengo a hacer en esta vida. Terapéuticamente, ¿por qué recomiendas a las personas hacer una terapia de vida entre vidas para que tengan claro qué les da más, qué les sumaría en su proceso de vida hacer este ejercicio? Correcto. Si quieres, para contestar eso y para no dejar una duda que creo que puede quedar, les voy a decir brevemente qué se obtiene alguien que solo hace una terapia de regresión a vidas pasadas y qué obtiene el que hace una sesión de vida entre vidas. Buenísimo. En una sesión de vidas pasadas, la gente normalmente lo que va a obtener es información que le va a permitir resolver algún asunto que le está perturbando en esta vida. Puede ser un asunto emocional, puede ser un asunto físico, puede ser algún asunto de algún patrón de funcionamiento que dice siempre caigo en las mismas cosas. Inclusive puede pensar que hay cosas que yo desde chico tengo algo y no sé por qué, nunca he sabido de dónde viene. Eso inclusive puede ser positivo, puede ser un talento, ¿no?
¿Por qué? Yo nunca aprendí esto y sin embargo soy muy bueno para las matemáticas. Ese tipo de memorias que ya comenté, de memorias, te permite entonces una sesión de vidas pasadas ir al origen de dónde surgió eso, bueno o malo. No hay nada bueno y malo, positivo o negativo. Y entonces vamos a esa vida donde ese asunto nació en su alma, la recorremos en esa vida y se muere. Y ahorita voy a particularmente hablar del tema de la muerte porque a mí me apasiona mucho, igual que a ti, José Luis. Una vez que la persona muere en esa sesión y ya es solo un espíritu, en ese momento entramos a un trabajo terapéutico con un guía o dos, los que aparezcan, donde nos ayuda a entender por qué llevamos yo le digo, pregúntale por qué te llevó esa vida. ¿Por qué lo llevaron a una vida en particular? ¿Y qué relación tiene con su vida actual? Y ahí es donde se hace la conexión de qué cosas hizo en esa vida que sigue arrastrando a esta fecha, o qué cosas le pasaron que ahora le siguen afectando, o qué cosas, es curioso porque a veces los llevan a una vida totalmente contraria. Por ejemplo, recuerdo muy bien a una mujer que vive muy sola en esta vida y el problema de soledad es muy fuerte, que después se da cuenta que ni vive sola, era más apreciación. Es lo bonito de las sesiones, eso obtuvo información, y la llevaron a una vida totalmente diferente. Nunca estuvo sola, siempre estuvo acompañada, como para decirle, en otras vidas lo has hecho, lo que pasa es que en esta no quieres hacerlo, te has cerrado y te has aislado. Entonces, wow, es la información de contraste, a veces es increíble. Entonces, en una sesión de vidas pasadas es un asunto, tratamos de encontrar el origen, y eso le da información que le puede permitir en esta vida transformar ese asunto, cambiar, a lo mejor solucionarlo o a lo mejor simplemente entenderlo diferente y entonces dejar de verlo como un drama, de ser una víctima y volverse algo positivo. La sesión de vida entre vidas, voy a hacer un paréntesis ahí. Voy a mencionar el tema de la muerte porque si no se nos va a quedar en el aire. Esa parte de que todo mundo le tiene miedo a la muerte, ¿no? Es normal, es el primer miedo del humano, y es miedo a lo desconocido, ¿no? Miedo a ir a quién sabe dónde. Es increíble que en cualquier sesión de vidas pasadas que la gente viene conmigo, se ve muerto. ¿Qué significa ser muerto? Yo hay un momento que les digo, ve al momento donde tu corazón dejó de latir y dejaste de respirar. 1, 2, 3, ¡pum! Aplaudo, hago ruido, nada más así. Y se van en ese momento y de repente casi todos cambian su fisonomía. Oyes que hasta la respiración les cambia. Los dejo un momento y les digo, ¿qué está pasando? Y entonces muchos te dicen, no sé, estoy como flotando. Otros te dicen, ya no estoy en mi cuerpo. ¿Y dónde está tu cuerpo? Ahí está. Todos lo vemos abajo, el cuerpo, y todos nos damos cuenta que lo estamos viendo abajo. Y siempre les pregunto, ¿y cómo te sientes de ver tu cuerpo ahí abajo? ¿Y te sientes vivo o muerto? No, me siento vivo. Y fíjense qué curioso, nunca se sorprende de eso. O sea, parecería que la gente debía sorprenderse de verse abajo. No, en ese momento el recuerdo del alma automáticamente volvió a ser el alma. Entonces, para ella eso es natural. Es algo que natural. Y ven el drama de abajo, y ven a sus hijitos llorando si es que tenían hijos, y a su esposa, y ven el drama que sea, o lo que sea, si murieron solos, si se cayeron de un caballo y no saben de qué se murieron, ahí pueden ver de qué se murieron. Esa parte que a José Luis le causó tan buena experiencia, yo creo que a todo mundo es bien bonito morirse. La gente no me cree cuando lo digo, pero es bonito morirse. Lo que pasa es que el humano no sabe a qué se va a enfrentar. Y cuando vea qué se va a enfrentar, por eso los que saben no les da miedo la muerte, ¿no? Dicen que venga cuando tenga que venir, porque es un paso ahora sí que hacia un mundo mejor. Bien, ahora sí entro al tema de vida entre vidas. Vida entre vidas, lo que hacemos es que vamos no a cualquier vida pasada, vamos a la última, antes de esta. ¿Qué hizo Ricardo? Ok, voy a seguir. José Luis se autopuso de ejemplo. Vamos a la última vida, que José Luis vivió antes de esta. En esa vida se muere, y una vez que muere, y él se siente que ya es un espíritu, hay unos se ven con luz, otros todavía se sienten de cuerpo, muy recién el paso se pueden sentir, pero cuando lo empiezan a analizar dicen, no, porque ya no peso, no, estoy más ligero. O sea, eso sí requiere un proceso el cambio. Todos van a un lugar que le llamamos reino espiritual. El reino espiritual, yo le digo, es el cielo que quieras imaginarte o que te has imaginado. Ese es un lugar de luz, de mucho amor, de mucha
tranquilidad, donde la primera etapa del vida entre vidas es soltar toda la parte negativa de la vida, que puede ser sensaciones físicas, si es que moriste en situaciones difíciles, o simplemente empezar a dejar cualquier cosa que traes cargada de esa vida, y de hecho es un proceso de descanso que puede ser muy largo. Y entonces, hacemos todo lo que se hace en vida entre vidas, que ahorita no lo voy a decir para contestar a José Luis. ¿Qué se obtiene de una sesión de vida entre vidas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la gente? Yo recomiendo que lo hagáis, porque todos en ese periodo entre una vida pasada y la otra, ese periodo que Michael Newton llamó vida entre vidas, hacemos más o menos lo mismo. La gente no le gusta pensar lo que por supuesto ustedes saben, pero hay personas que de las que nos escuchan, si no lo saben, relájense. Es la verdad, aunque suene difícil. Nosotros planeamos todo lo que hay delicado o reto en esta vida. Todo lo más importante, no quiere decir que planeemos cada momento, pero digamos los retos importantes, los aprendizajes más importantes, los planeamos. Tenemos una misión en esta vida, no como humano, como alma, como espíritu, pero no nos acordamos. Y entonces en la sesión de vida entre vidas te llevan a recorrer, te llevan ¿quién? Guías que aparecen, maestros, sabios, ancianos, tus personas que son almas conocidas tuyas, que pueden estar vivos o no, ojo, pueden estar vivos o no, porque una parte de nuestra alma se queda, no baja el 100% de nuestra alma. Entonces, recorres todo ese proceso y entonces al recorrer lo que haces, te enteras que decidiste para esta vida, que es conocer tu misión de tu vida, platicas con tus almas, de tu grupo de almas, que es como se llaman las almas más cercanas, con las cuales casi siempre has trabajado muchas o varias vidas o muchísimas, y entonces se ponen de acuerdo, y entonces tengo un caso de una mujer preciosa, caso porque ella, gran parte de su trabajo fuerte era su mamá, o sea, toda la vida han vivido de pleito, la mamá la maltrató mucho y todo, y ahí en la sesión de vida entre vidas la mamá agarra y le dice en un tono un poquito fuerte, le dice, ¿qué ya se te olvidó? O sea, yo nada más estoy haciendo lo que tú me pediste. Tú me pediste que fuera dura contigo porque tú tenías que tener a los 18 años ya una fortaleza interna porque tenías que subsanar. No, esa mujer tuvo unos retos importantes. Tú me lo pediste, yo lo único que hice fue eso, ya se te olvidó. Entonces ahí hay abrazos, ahí todo es amor, porque otra vez, ella de veras no se acordaba de eso. O sea, ella, su mamá era una mala, ¿no? Y la hizo sufrir y pues resulta que te hizo sufrir para hacer lo que tú querías hacer y lo estás haciendo. Entonces ven a sus almas, platican con ellos sobre los contratos que hubiera, los acuerdos que hubo, ven a sus guías, revisan con sus guías su vida pasada o cualquier otra anterior para que vean, a lo mejor estás cometiendo algo muy repetitivo en esta vida, a lo mejor es la 50ª vida que no perdonas y te mueres enojado y no perdonaste. ¿Cuántas veces quieres? Entonces el guía le dice, ¿tienes más oportunidades? ¿Cuántas quieres? Sigue perdiendo el tiempo. Los guías son divinos. Bueno, ahí José Luis los conoce más que yo. Hay de todos. Hay unos guías serios, hay otros, todos amorosos, pero hay unos que... Ahí tengo un caso de un muchacho bien simpático que trabajaba en su autoestima y no podía. Y entonces le dice el guía, se pone serio y le dice, deja de hacerte el tonto. Esta vida es la 4ª que te haces el tonto. Pero así en esas palabras está grabado. Es increíble. Wow. Entonces, los guías es una parte bien bonita porque ahí, como bien dice José Luis, yo les pido antes de la sesión que lleven preparadas preguntas, pues si no en ese momento les digo, ¿qué le quieres preguntar? No, hombre, no te acuerdas. Las llevan por escrito, yo las tengo, y en el momento que siento que es adecuado, que puede ser con un guía o con dos, o con sus maestros o con sus sabios, cada quien lo sentimos diferente, yo empiezo a leer las preguntas y le digo, a ver, casi siempre la pregunta es, ¿cuál es mi misión en la vida? Casi siempre cuando llegamos a esa parte ya está respondida, porque ya recorrieron todo ese camino de vida entre vidas, ya a lo mejor están a punto de volver a reencarnar, entonces esa pregunta ya me dicen, esa ya la sé. Casi siempre. Pero ahí pueden preguntar sobre por qué la Tierra es redonda si quieren y les van a contestar. O sea, es increíble. Hay personas que me llevan 10 preguntas, pero tengo una chica en particular que me llevó 70. Solo en las preguntas tuvimos 2 horas. Pero preguntaba. Y luego hay preguntas muy triviales del humano que, ¿voy a cambiar mi trabajo o no?
cuando les leo esa, cuando ya están ahí tan metidos en el tema espiritual, me dicen, esa, olvídate. O sea, esa, ya, Fuera. era importante cuando escribí, pero ya que vio lo que es como alma, no, eso ya la deja, ¿no? Entonces, nos contestan casi todo. Hay cosas de futuro, como José Luis comentaba hace un rato, que no te quieren decir y te dicen, eso todavía lo tienes que experimentar. Por ejemplo, una pregunta muy común de las mujeres, si no han tenido hijos, es, ¿voy a tener hijos? Y las respuestas de los guías son divinas. La más, digamos, la más entendible en esto de divinas es, todo va a estar bien. ¿Qué le dijeron? Primero, que todo va a estar bien. Si tiene hijos, va a estar bien. Y si no tiene hijos, también. Pero segundo, no le contestaron. ¿Por qué? Pues sería muy cruel que le dijeran, no vas a tener hijos, ¿no? O a lo mejor sería, si sí vas a tener, pues va a generar una... Entonces, no te dan información de ese tipo que te puede como sacar de tu proceso de aprendizaje natural. Y obsesionarte, ¿no? Porque me imagino que en esas respuestas, como en este darnos la guía, mucha gente podemos obsesionarnos con el Sí, tema por y supuesto. obviamente retrasar el aprendizaje que tenemos en esta vida para Por cumplir la supuesto. misión de nuestra alma, ¿no? Por eso Michael Newton no recomendaba ver a muchachos de menos de 28 años, porque todavía tienen tanto por experimentar y por aprender, bueno, hay muchachos muy maduros a los 28 y totalmente despiertos conscientemente, y eso es un poco el feeling del terapeuta si decide o no, o pedir permiso yo a mis guías ir a los suyos si se puede, ¿no? Pero entonces, al fin, resumiendo, pero creo que es la parte más bonita, es lo que obtienen es información de su misión de vida, que, que para mí eso es significativo. Ya nada más si solo eso obtuviera, que la gente sepa a qué vino a esta vida, pero no se acuerda, qué maravilla. Si lo pueden lograr con los cartas astrales, qué padre. Pero si aquí lo pueden lograr y se lo está diciendo el guía, también qué padre. Y la otra cosa que es muy, muy sanadora es las relaciones humanas que tienen, cómo restablecen sus acuerdos o los cortan. Hay personas que dicen, yo ya no quiero este acuerdo que tenía y gracias, pero no lo quiero más. Estás en tu derecho y lo puedes hacer. Que la otra persona lo acepte o no, ese es otro asunto, pero tú estás en tu derecho. Entonces, todo ese tema del grupo de almas es muy bonito y el conocer a tus guías, siempre nos dicen, te hablo siempre, escúchame. Entonces, de repente la gente dice, es que no sé cómo escucharlo, dile que no sabes cómo escucharlo. Entonces algunos le dicen, bueno, pues medita, en las noches te hablo en los sueños. Es padrísimo, porque te contestan todo lo que les preguntas, es increíble. Entonces, misión, información de toda su experiencia como humanos, porque pueden preguntar de todo, de su vida. ¿Por qué estoy enfermo del hígado? Entonces puede ser que le digan, pues a lo mejor tú lo pediste, o a lo mejor no, a lo mejor para que aprendas para el dolor. Todo les contestan, es increíble. Entonces, da muchísima información que cuando acaba la sesión pasa lo que dice José Luis. Me imaginé todo esto. Yo me lo imaginé. Yo les digo, una vida pasada, imaginársela, sí, sí se los creería. Yo leí un libro de los caballeros del rey Arturo y de repente me veo como caballero y me muero y pues sí, sí, te la inventaste. Pero siempre les digo al final de la sesión de vidas pasadas, que, me brinqué esto, en la sesión de vidas pasadas, los guías siempre nos dan consejos, siempre. Y yo los apunto. Me gusta apuntárselos para que en ese momento se los llevan por si no quieren oír la grabación, que no la oigan. Pero aquí están los consejos. Entonces al final les digo, vamos a suponer que tú te imaginaste todo. Todo eso me cuento imaginado. Pero aquí hay un montón de cosas que a lo mejor te resuelven el asunto por el que me viniste a ver. Si esto te lo imaginaste tú, felicítate, ¿qué importa? Aquí está la solución. Claro. Si viene de arriba o no, no dudes tanto, porque de repente es curioso, porque el día de la sesión se van muy optimistas, pero poco a poco la mente consciente va empezando a minarlos, a decir, claro que no, hombre, tú te lo inventaste. Entonces dejan de meditar, dejan de hacer lo que les dijeron y vuelven a ser el humano que eran. Entonces yo siempre les digo, si estos consejos no les quieres hacer caso, no les hagas caso. Sigue tu vida como antes de ahorita, pero qué tal que son ciertos. Okay. Ahora, en el caso de Vida entre Vidas, es tan información tan que nadie se ha imaginado. Nadie se ha imaginado cómo se ve como espíritu. A lo mejor tú te imaginas y te ves flotando como en las películas en una nube, ¿no? Pero cuando te ves que a lo mejor no tienes cuerpo, a lo mejor eres una nube de color blanca que luego se pone azulita y luego se pone morada, pero tú lo estás sintiendo. Entonces dices, ¿de dónde me imaginé eso? Hay gente que lee los libros de Michael Newton y duda, porque ya lo leí.
Es tanta la información en 4 horas, no hay imaginación que genere eso, no hay. Y yo les digo, ¿tienes dudas? Hoy tu audio o pasado mañana y ahí se acaban. ¿De dónde vas a inventar todo lo que está aquí grabado? No hay forma. Entonces es cuando empiezan a asimilar. Lleva un tiempo asimilar tanta información. Perdón que me alargué con la pregunta, pero creo que eso redondeaba un poco todo. No, está perfecto. Todos están, mira, nos tienes apasionados de por sí en nuestra vida, en lo que hacemos, y ahora mucho más apasionados con todo esto que tú nos compartes. Ahorita que hablabas de esta sensación de ligereza, cuando ya estás en este encuentro en tus vidas o vida entre vidas, dependiendo del tema que vayamos a abordar, porque creo que también es muy importante que a lo mejor hagamos hincapié en que hay un tema que nos está moviendo, como yo les digo a través de constelaciones familiares, hay un tema que te mueve todo el tiempo, un tema que te inquieta, un tema que no terminas por resolver, ya te fuiste no sé a cuántas terapias, etcétera, y ese tema sigue presente. Hablábamos antes de entrar de lleno a todo esto, que podía ser desde un tema de autoestima, este aprendizaje del que hablas tú, de que, bueno, ¿por qué me toca lo mismo, no? O a lo mejor hombres con una terquedad, con una necedad, a ver, pues es que tú también lo pediste. Y a lo que voy es que en esta ligereza, cuando tú haces este trabajo en el que nos ponemos en tus manos, efectivamente hay un encuentro con nosotros, pero hay algo a lo que yo le llamo desde la mente la bruja de nuestra historia, que no va a querer perder el control que ha tenido siempre, y es el control que nosotros le hemos dado. Además de que tú entregas esta lista, que nos haces el favor de anotar, y que nos dices, mira, tu tarea es esta porque tu misión es esta y tu trabajo, etcétera. Los trabajos que vas a ir haciendo valen la pena, si quieres los haces y si no, no los haces. Creo que hay algo que se va anclando, Ricardo. Se va anclando desde la sensación, y la sensación de esta ligereza, que es la ligereza que tiene el alma, porque el peso viene desde lo que tenemos aquí, y creo que eso no se puede olvidar y se nos queda a todos en un trabajo como estos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, la sensación que se queda de este mundo espiritual es inolvidable. Y no solo de ligereza física, ¿sabes qué? La sensación de amor que sienten. ¡Wow! O sea, eso todo el mundo pone unas sonrisas. En la parte de descanso del vida entre vidas es muy variable. Hay personas que van a un lugar de descanso. Hay personas que dicen, quiero a la playa, entonces van imaginariamente a la playa y nadie los molesta por el tiempo que quieran. Mi maestra de Inglaterra, la del curso de vida entre vidas, me decía, mira, cuando en la parte de descanso ten cuidado porque si los dejas ahí una hora, ahí no hay tiempo. Como bien dijo, cuando la persona después de la hipnosis de 4 horas se despierta, siempre le digo, ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? Y dice, pues media hora, 15 minutos, llevas 4 horas. Y entonces la maestra me decía, si los dejas una hora de tu tiempo, una hora del reloj, se van a quedar una hora con la cara de gusto descansando en ese lugar. Que es lugar de pura... Yo no sé de dónde, yo en una de mis vidas, entre vidas que me han hecho, estaba en una cama como para solearse, de esos que te meten y que cierras así para solearte, sí, que yo nunca he ido, pero lo he visto. Ahí me metí a descansar, entonces toda mi energía se estaba transformando, y si me dejaban ahí 2 días, déjenme 2 días. Feliz. Si la parte de los sentimientos de ligereza, de amor, no hay ninguna sensación física ni sensación negativa de nada, eso es inolvidable. Se le queda a la persona. Y si después no se sabotean ellos solos y lo recuerdan, es un incentivo para continuar. Oye, Ricardo, yo digo, tengo algo por ahí, ya lo platicaremos con calma porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero me imagino que esto de que no puedes ver a nadie más joven o antes de los 28 años, probablemente en astrología tenga que ver con el retorno de Saturno, que es como cuando llegamos a la vida adulta y viene un movimiento súper fuerte y empezamos, ya luego lo platicamos, ¿no? Pero empezamos como con estas experiencias ya más adultas de alguna manera, ¿no? Entonces, por ahí me imagino que puede ir por esta área. Pero yo tengo otra pregunta. Tengo entendido, a través de la astrología evolutiva, que justamente las almas pasan por estadios de evolución, ¿no? O sea, claro.
almas Bueno, infantiles, almas maduras o jóvenes. ¿Qué nos puedes decir de eso? mira, el doctor Newton, que es el que más, 2.500 casos de esto, define un nivel de alma, pero diferente a la madurez. Y de hecho, él detecta que el color que la persona se ve en su energía, en el reino espiritual, es un poco lo que puede marcar su estado de evolución. Pero esos estados de evolución no forzosamente tienen que ver con el estado de evolución como humano. Es más, es posible que no tengan nada que ver. Es decir, no porque sea un alma vieja, no puede venir a hacer acciones aquí de convivir con la naturaleza y solo dedicarse a ser ermitaño. En teoría, y digo teoría, nadie ha hecho una regresión a un alma muy avanzada, porque no necesitan un terapeuta que vaya y lo haga. El doctor Newton decía, él definió 7 niveles de alma, yo solo he visto un caso 4, nunca un 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque pues no vienen con un terapeuta, no necesitan, Solo, ya están solo. en otro nivel, ¿no? Entonces, él lo que aclara es que el nivel de evolución es más en cuestión de experiencias. Es decir, imagínate que para ser perfecto tú te fijas una lista de 25 puntos, porque tú decidiste, porque eso tus guías te dicen, no hombre, ese no lo pongas, ese no es importante. No, sí lo quiero poner, pues pon. Y entonces, ¿cuántas vidas necesitas para ponerle palomita a los 25 puntos? Pues a lo mejor algunos en una vida palomita, pero a lo mejor el del perdón llevas ahí 25 vidas y sigue habiendo. Entonces tú acaba tu vida y ves tu lista y dices, híjole, voy a tener que volver otra vez a ese que no me gusta. ¿Pero por qué? Porque tú quieres ponerte palomita en todos, porque eso te va a permitir acercarte a Dios y en un momento dado no tener que reencarnar y ser guía de otros, porque los guías son también especialistas. O sea, tú puedes seguir reencarnando y tener ya un grupo, a lo mejor después de 50 vidas, el de perdón pusiste palomita, tanto has trabajado en perdón que alguien allá arriba te dice, oye, ven, tú me gustas para guía del perdón. Entonces te empiezan a dar almas que están trabajando en el perdón y tú vas a ser su asesor para el perdón. Y cuando hay un consejo de sabios ahí arriba, tú puedes preguntar a la persona, ¿y por qué está este sabio aquí? Ah, y eso lo experimenté, me lo dijo una persona, es que ese es el experto en perdón que me asignaron para... Ah, sí, es que hay expertos guías, me dijo, él es experto en perdón. Cuando yo ya resuelva mi asunto del perdón, él ya no va a tener que estar aquí. Yo cada sesión aprendo, ¿verdad? Pues te están dando ahí el know-how. Entonces, esa es el único cuestión de evolución, es por aprendizaje. ¿Qué tanto? Por ejemplo, el alma de grupo normalmente tiene un cierto nivel y tratan de ir evolucionando juntos. Cuando uno de ellos, por ejemplo, vamos a suponer que todos ya resolvieron el asunto del perdón y ahora van a buscar la compasión y entonces sus vidas ahora se van a volver más de entrega, más de dar. Cuando una de las almas esas no resuelve, se va quedando y se puede quedar y la cambian de grupo como en la escuela. Ya todos tus compañeros se fueron y tú te vas a quedar aquí a tu nivel. Pero no es un nivel jerárquico de importancia, es simplemente de avance, como de experiencias. Evolución, ¿no? Sí. Inclusive dentro de los guías no hay jerarquías, sí hay orden, pero no hay importancia, o sea, todos son igual de amorosos, todos son, no sé, Jesús mismo puede aparecer en una sesión de muchos, yo tengo pacientes que están seguros que era, yo cómo voy a saber si no, pues ni me voy a poner pero, o sea, él puede aparecer perfectamente y ser tu maestro, a lo mejor ya es en muchos casos arcángeles, que son almas muchísimo más avanzadas que nosotros, pero están a nuestro servicio igual que los demás. Esa parte de los guías es verdaderamente preciosísima. Y fíjate que esto coincide mucho con mi trabajo, ¿no? Porque Sí. eso que decías de los colores del alma es exactamente lo que yo veo aquí. Cuando una entidad se presenta, definitivamente toma un color. Y ese es el color que me explicó mi maestra espiritual, complementando un poquito lo que tú nos decías, que el proceso de evolución del alma vas pasando en diferentes casas y cada casa tiene un color, un arcángel y algo que se asemeja a eso. Entonces tú vas tomando el color que vayas en tu proceso de evolución, pero en ningún momento es un nivel jerárquico. Eso no existe. Las jerarquías terrenales del ego, esas no existen. Y ya lo que recuerdo muchísimo, y
y que ahorita complemento con lo tuyo, de la mía, es que es amorosísimo todo lo que vas sintiendo allá. Es un amor tan fuerte. En vidas pasadas no sientes ese amor, porque estás viviendo una vida con retos y cosas que a veces fueron difíciles, y lloras y te ríes y te revuelcas de un dolor. Así pasa en una vida. Pero en vida entre vidas no existe ni el dolor, ni la tristeza, ni el enojo, ni la culpa. Yo recuerdo perfectamente, y de verdad, la gente que tenga la oportunidad de hacer una vida entre vidas, hágalo, porque era un amor tan pleno, tan puro, te hablan de una manera tan amorosa, tus guías te abrazan con algo que no te puedo explicar terrenal, pero que para mí fue una experiencia enriquecedora, maravillosa, y que de alguna manera fue lo que hoy queríamos transmitir a la gente, Ricardo. Desafortunadamente el tiempo se nos comió, pero la verdad es que sí nos gustaría. Sí, se nos fue volando este tiempo. Taller para explicarle a las personas este proceso. Sé que tú estás dando conferencias, sé que estás dando, aparte de tus terapias individuales, este tipo de cosas a nivel grupal. Nos gustaría invitarte a que ahora que ya podamos reunir personas en un grupo, creo que va a haber muchas personas muy interesadas en escuchar ya mucho tiempo, con muchas preguntas, tu experiencia, casos que nos puedas compartir de lo que te ha quedado, porque siempre como terapeutas vamos a tener un caso que nos ha llamado la atención, y de alguna forma que la gente se vaya empapando con esta herramienta que es sanar a través de reconocerte en vidas pasadas, pero sobre todo entender a qué hemos venido en esta. Y bueno, la verdad es que fue un placer y un privilegio tenerte, encontrar este espacio contigo para platicar uno de los temas más bellos que yo en mi experiencia he tenido. En el caso también contigo fue una experiencia enriquecedora por demás, y que me ha dejado, y hasta hoy la recuerdo. Y mira, yo te voy a confesar algo, Ricardo, no volví a escuchar la grabación, no sé dónde quedó, se me perdió, me la mandas por mail y se fue, no sé qué le pasó, pero lo que sí te puedo decir que está tatuado aquí. Cada cosa que viví en esa sesión contigo, cada palabra que me dijeron mis guías, cada cosa que preparé para tu sesión, la tengo aquí, y mira que fue hace más de 2 años. Sí. La recuerdo como haya sido ayer, y como que fue algo que nutrió mucho y me dio muchísima más fuerza para salir adelante. Entonces, que es algo que los que estamos en esto tenemos que vivir de alguna manera. Y de verdad, gracias por habernos enriquecido con esto, que para mí, para Pili, para Nat, estoy seguro que ha sido algo apasionante. Maravilloso. A ver, te lo aseguro. Y vamos a compartir más aún. Queremos darle en estos espacios a la gente probaditas de todo lo que hay alternativo para sanar, y creo que esta herramienta que tú tienes es por demás maravillosa. De verdad, Ricardo, muchísimas gracias por todo lo que nos enriqueciste hoy y por este encuentro que tenemos. Bravo, gracias. En verdad el agradecido soy yo, porque que me den la oportunidad de poder comunicar, que la gente sepa que esto se puede y que yo lo hago con mucho amor, es lo que más me gusta. Así es que gracias a ustedes por su tiempo, por su interés, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado, y gracias por estar formando parte de este movimiento de conciencia. Este es tu espacio, un gimnasio para el alma, para que unidos vamos a despertar nuestra conciencia. Gracias a todos, un abrazo enorme. José Luis, ¿te puedo dar mi página de internet? Claro, por supuesto. Para el que tenga interés de leer más de esto, www.vidaentrevidas.mx. Ahí está toda la información. Ya tienen la página, y bueno, gracias. Para nosotros verdaderamente un orgullo tenerlos aquí. Nos vemos la semana que entra en nuestra siguiente edición con otro nuevo especialista que les revelaremos en su momento, y que será igual de apasionante, porque esto es el despertar de la conciencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que les vaya muy bien.